Estos días meditaba en esta verdad, el Espíritu Santo me trajo este pensamiento, que los desiertos son para atravesarlos, no para perpetuarlos. No se tiene que perpetuar el desierto. Lo que llamamos desiertos son etapas, momentos. Jesús lo atravesó en 40 días. Se enfrentó cara a cara con Satanás. En 40 días él atravesó el desierto y volvió en el poder del Espíritu. Pero el pueblo en la antigüedad, un desierto que debía cruzar en 40 días, no lo cruzó nunca. Porque la que pasó al otro lado fue la generación que nació en aquellos días, pero la generación que salió de Egipto, que vio los milagros, que vio abrirse el mar, que estuvieron bajo tantas manifestaciones de la gloria de Dios, la gran mayoría quedaron en el desierto. Es decir, nunca lo cruzaron. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ese Dios omnipotente que los sacó de Egipto con mano poderosa, ese Dios que hizo tantos milagros, tantas manifestaciones para que ellos salieran victoriosos y les abre el mar delante de ellos, ¿qué más milagro podían esperar? ¿Usted puede creer que esa generación fue indiferente con Dios? No perdían la oportunidad de pelearse entre ellos, no perdían la oportunidad de criticar a Moisés, no perdían la oportunidad de manifestar su carnalidad y finalmente ofendieron a Dios y ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Ninguno. Entonces, para que no se perpetúen nuestros desiertos, necesitamos aprender a ser sensibles a la voz del Señor. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y centrar nuestra atención en Cristo, que es el modelo perfecto del cual tiene que nutrirse nuestra fe y nuestro vínculo con Dios el Padre. Por eso, mirar a Cristo, mirar lo que Jesús enseñó, mirar su persona, sus milagros, mirar su revelación de Dios el Padre, porque algo en lo que Jesús se concentró fue en revelarnos al Padre. Nadie en la historia nos enseñó de Dios el Padre como lo hizo el Señor Jesucristo. Algo que Cristo hizo en sus enseñanzas y en su ejemplo fue reivindicar la autoridad, el nombre, la identidad de Dios el Padre. ¿Por qué digo esto? Es que la reconciliación, una de las cosas poderosas que hace la reconciliación es reivindicar la identidad. Ahora bien, ¿Dios tiene problemas de identidad? No, el hombre tiene problemas para identificarlo. Dios no tiene problemas de identidad, el ser humano sí tiene problemas de identidad. La identidad es fundamental en la vida de las personas. La identidad es tu ADN, es lo que te distingue de los demás. Tu identidad es tu persona, es ese derecho inherente, inseparable, que distingue a una persona. Y Dios se tuvo que presentar una vez y Moisés dijo, ¿y si digo que me mandó? ¿Quién digo que me mandó? Y Dios se la dijo cortita, yo soy. Yo soy. Y cuando Dios tuvo que manifestarse y darse a conocer, dijo, yo soy. Y hace poco, nuestro hermano Matías Gómez se metió en el libro de San Juan, en solo 21 capítulos, 21-22, ¿no? Del libro de San Juan, encontró que Jesús dijo 20 veces esto, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús se dio a conocer, Jesús nunca tuvo problema de identidad. Que fue lo que el diablo vino a decirle en el desierto, si eres hijo, y Jesús dijo, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. La humanidad tiene dificultades con su identidad, pero el Señor no la tuvo nunca. Así que es como esa marca registrada, ese nombre que tiene dueño, ese nombre a quien tiene pertenencia. Bueno, nos referimos a la identidad como individuos, como personas, y tiene tanta importancia, tanta importancia. La palabra del Señor nos habla una y otra vez cómo hemos sido identificados desde que aceptamos a Cristo como Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, bien usted debe recordar lo que dice Juan 1:12. Recuerda que dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. La identidad de hijo. Y es lo que hace el Espíritu Santo en Romanos 8, versículos 15 a versículo 18, nos habla de lo que hace el Espíritu Santo, hablándole a nuestro espíritu, diciéndonos que somos hijos.
Somos hijos de Dios, es decir, destacando la identidad, remarcando la identidad, porque como seres humanos quebrados y rotos por todos lados, necesitamos que el Espíritu Santo afirme nuestra identidad espiritual. Y dice más, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque la identidad te relaciona con la herencia. Estoy entusiasmado por contar algunas cosas, pero por motivo de tiempo no lo voy a hacer. Bueno, me deja contar una. Tiene que ver con alguien que conocemos mucho y apreciamos muchísimo, que es el pastor Claudio Freyson. Pastor Claudio Freyson, ellos estaban alquilando una propiedad, luego compraron la propiedad de al lado que salía hacia otra calle, a la calle La Paz, donde está la entrada general del templo hoy, y la otra propiedad salía a calle Olazábal. Y ellos tuvieron el proyecto de construir el edificio nuevo del templo. Y tenían la convicción, ellos iban a comprar ese lugar y estaban supuestamente herederos. Y estuvieron de acuerdo, el pastor construyó todo, el terreno propio y el terreno alquilado. Estaba más loco que yo, ¿verdad? Construyó todo, un templo precioso. Y allí estaban los supuestos herederos, vendedores. Entonces vieron lo que el hermano construyó y querían cada vez más, y querían cada vez más, y querían cada vez más. Y el Señor le decía, tranquilo, tranquilo, esto lo manejo yo. ¿Qué sucedió? Un día apareció la verdadera heredera. Los pretenciosos se quedaron mirando, porque apareció la persona con la identidad, siendo la verdadera heredera. Y cuando tuvo la oportunidad dijo, yo le quiero vender al pastor porque este lugar mi papá lo quería mucho. Era un lugar muy importante. Y qué mejor que lo tenga esta gente que le hace bien a la gente. Yo le quiero vender al pastor Freyson. Así que los pretenciosos se quedaron mirando. ¿Sabes por qué? Apareció la verdadera heredera. ¿Sabes quién es el verdadero heredero de las riquezas de Cristo? Si no estabas enterado, quiero que te enteres. Porque somos hijos, hijos de Dios, y si hijos también, y mirá qué nivel de herencia, herencia de gloria en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Qué importante es la identidad. En esta mañana le conté unas cuantas cosas que no se las voy a contar ahora. Pero a veces la dificultad de la identidad trae muchísimas frustraciones y muchísimas limitaciones a las personas. Cuando yo cuento esto es posible que muchas personas no me crean. Yo fui tartamudo entre los 5 años, 4 años y medio y hasta los 7 u 8 años tal vez. Era tartamudo, tartamudo, tartamudo. Muy tartamudo. Así que cuando tartamudeo es un poco el recuerdo de aquel tiempo. Podría hacerte una conversación de tartamudos y dirías, qué bien que lo hace. No, es que así era yo. Así era. ¿Y dónde radicó la cuestión? No tenía ningún problema de carácter biológico. Todos los estudios decían que estaba todo perfecto, no había ninguna razón. Pero esa gracia que Dios le dio a mi mamá de ser tan observadora, se dio cuenta que era lo que me producía a mí esa inseguridad. Era un chiste de la familia. Soy el número 7, y quiero aclararlo, soy el número 7 de mi familia, pero tengo 3 hermanas mujeres, así que no soy el 7º varón. No aúllo por las noches, no soy el lobizón, no tengo nada que ver. Razón por la que no pude ser tampoco ahijado del presidente. Aunque soy el número 7 de la familia, era el desempate, claro. 3 mujeres y 3 varones, los varones que querían, que naciera otro varón. Y mis hermanas que querían, que naciera otra nena. Y entonces tuvo esa particularidad de ser el primero de la familia que nace en una clínica. Se ve que la cosa ya venía brava, ¿no? Todos mis hermanos nacieron en casa, mi mamá siendo atendida por una partera, nacieron todos bajo el techo de la casa y mi mamá conmigo tuvo que internarse y yo nací en una clínica. Y las cosas que se decían que en las clínicas te cambiaban el bebé, te llevaban el chico. Bueno, ¿qué era el chiste en casa? Mis hermanas me decían que mi mamá había tenido una nena hermosa y la señora de al lado había tenido un nene. Y cuando la señora de al lado le dieron el alta, se fue y se llevó la nena y le dejó esto. Entonces habían buscado un nombre y supuestamente yo era hijo de aquellas personas, no era hijo de mis padres.
Y el chiste era casi continuo y yo me enojaba y claro, era el más chiquito en la familia, así que ellos se divertían haciéndome enojar y mi mamá se dio cuenta que mi tartamudez venía por ahí. Así que un día la vieja dijo, basta, se terminó. Y cuando mamá decía se terminó, era mejor que la termine. Porque desde el puñito de mi mamá, que no te pegaba trompadas violentas, ella te apoyaba el puño en la cabeza y de nervios le vibraba así, te ataladraba, hasta los talones te dolía. Así esa vibración. Puñito con vibrato tenía, con vibración. Y si no, bueno, cuídate. Una vez uno de mis hermanos, ella le dijo, basta, y no paró. Y había una fuente arriba de la mesa, una fuente de choclos, y le descargó la fuente. Viene a mi memoria esa imagen, recuerdo. Y mamá dijo, basta. Y entonces comenzó a hacer una tarea conmigo, porque yo tartamudeaba siempre, excepto si te insultaba. Cuando me enojaba y cuando insultaba, no tartamudeaba. Y tampoco tartamudeaba si cantábamos. Cantando no tartamudeaba, insultando tampoco. Así que evidentemente no era fisiológico. Era otra la cuestión. Así que mamá comenzó a trabajar conmigo y me llevaba ante el espejo y me decía, sos el más parecido a tu padre. Y entonces trataba de mostrarme, hacerme entender los rasgos de mi papá para que yo entendiera que ese era mi papá, no que yo era hijo de un desconocido, ni de un desconocido ni de una desconocida, porque eso también se lo tenía que aclarar a mi papá. Así que le decía a mi papá, este es tu hijo. Y a mí me decía, este es tu padre. Y ella tuvo que afirmar mi identidad. Cuando venían primos a casa de la familia de mi papá, ella me hacía comparar con mis primos para que me diera cuenta que teníamos rasgos similares. Y muchas veces hacía eso, de llevarme ante el espejo para que yo me viera en el espejo y pudiera ver en mí los rasgos de mi padre. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Por qué la Biblia dice, ahí en Corintios, 2 de Corintios capítulo 3, versículos 17, versículos 18, que mirando como en un espejo el rostro del Señor, somos transformados de gloria en gloria? Porque cuando miramos en el espejo de la palabra, miramos en el espejo de la gloria de Cristo. ¿Sabes qué sucede en ti como creyente, como persona, como criatura hecha por las manos de Dios para gloria de su nombre? Empezás a recuperar tu identidad y las mentiras del diablo ya no tienen peso sobre tu vida. No saliste del mono, no saliste del chimpancé, no saliste de la casualidad. Dale gloria al Señor, que aunque haya algún rasgo por ahí, No. Somos criaturas del Señor, creados por Él para gloria de Él. ¡Aleluya! Y por si que nos quedase alguna duda, Dios descendió del cielo tomando forma de persona. Por eso nuestra identidad claramente está en Cristo Jesús. De Él toma nombre toda familia de los que están en el cielo y en la tierra. Lo leemos en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Es en Cristo que tenemos identidad. El conflicto que se le generó al hijo pródigo en la parábola que Jesús nos relata, cuando miramos esa parábola, Jesús está explicando este concepto de la identidad. Cómo ese hijo lastima a su padre, porque ¿en qué momento un hijo debe recibir la herencia de su padre? ¿Cuándo los hijos reciben la herencia de los padres? ¿Y qué pasa cuando la quiere recibir mientras el padre está vivo? Es decirle en alguna manera, para mí ya te moriste. Y ese hijo le dijo al padre, dame la herencia que me corresponde. ¿Te corresponde cuando yo me muera? No, pero él la quería ahora. Y entonces el padre le dio la herencia. Y conocemos la historia, la hemos escuchado en todas las campañas. Va, gasta todo lo que tiene, fracasa, vuelve hecho una piltrafa con olor a cerdos. Y vuelve y se arrepiente y le pide perdón al padre y le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y la tiene muy clara. Y dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque él tiene claro que él rompió su identidad. Pero el padre no lo deja seguir su discurso, lo abraza, lo bendice
lo recibe, hace que le pongan el mejor vestido, lo vuelve a vestir de nuevo, y de pronto para nosotros el concepto de poner anillo en su mano tal vez no significa tanto como significaba en lo que Jesús estaba diciendo en la parábola. El anillo era señal de identidad y de autoridad. Así que en esa parábola Jesús está diciendo que lo que hizo el Padre con nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y volvimos a Dios, que no éramos dignos de ser llamados hijos, lo que Dios hizo es darnos otra vez la posición de hijos, poner autoridad en nosotros y anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Y esto es impresionante, hermanos. A veces escucho las predicaciones y digo, ¿cuándo voy a gritar menos? Pero esto me entusiasma tanto que no lo puedo decir despacito, porque volvimos al Señor con olor a cerdos, pero su sangre nos limpió de todo pecado. Anotó nuestro nombre en el libro de la vida, nos dio identidad y nos dio autoridad. Nos reivindicó, diga conmigo, nos reivindicó. Reivindicó nuestra identidad. Ahora bien, estamos entendiéndonos, creo que nos estamos entendiendo perfecto, porque Cristo nos identificó con el Padre y Cristo nos identifica, Él se identificó con el Padre en su divinidad y se identificó con nosotros en su humanidad. Con el que nunca se identificó Jesús fue con Satanás. Nunca, es más, dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Jesús no se asoció jamás con el diablo, ni con el mal, ni con el pecado. Pero sí se identificó con nosotros, nunca se identificó con las tinieblas. Así que, ¿qué tal si te digo en esta noche? Cristo es igual al Padre y Cristo es igual a vos. Esto es como la parte que más nos cuesta entender. Se hizo igual que vos. A la hora de crearnos, Dios nos hizo a su imagen. Pero a la hora de redimirnos, Él tomó nuestra imagen y nuestra semejanza. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vino por nosotros, pero no se involucró en la vida de pecado, aunque lo cargó sobre sus hombros para pagar el precio. Entonces, ¿hacia dónde vamos en este mensaje? Hacia una parte que de pronto no es la más fácil de explicar, pero la identidad que debe ser reivindicada es la identidad de Dios en nuestra vida. ¿Y a qué me refiero? Cuando te referís a Dios, ¿qué entendés de quién es Él? Para muchas personas Dios es un refrán. Dios te acompañe. Ay, Diosito mío. Y si Dios quiere. Y cuando descubrís son ateos que no creen en Dios. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo que lo nombran? Bueno, es un refrán. Para muchos es un refrán. Para muchos Dios es el sol, es la luna, es las estrellas, son los átomos y qué sé yo, la creación misma. Entonces, cuando alguien nombra a Dios, aprendí a no confiármele, quiero saber a quién se está refiriendo. Y esta es la pregunta que te hago, ¿a quién te estás refiriendo cuando hablas de Dios? Y de pronto descubrimos que no hemos reivindicado su identidad con nosotros. Cuando Pablo tuvo que presentarle el mensaje de Dios a los griegos ahí en Atenas, eran personas muy religiosas, tenían un altar para todos los dioses que ellos conocían y por si acaso al Dios no conocido, por si les quedaba alguno. Y Pablo dice, yo quiero hablarles del Dios que ustedes no conocen. Y comienza diciéndoles, es el Dios que le dio aliento a todo lo que vive. Es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es el soberano, es el omnipotente. Y comienza a describirles el Dios verdadero. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? Necesito que ustedes identifiquen que Dios es Dios, no es un ídolo más. Eso le estaba diciendo Pablo a los griegos.
Ahora, esta es la razón de este mensaje, que como Dios toma en cuenta nuestra identidad, nuestra dignidad, porque Él sabe llamarte por tu nombre, Él sabe tratar contigo y hacerte saber. Dios puede hablar confidenciando contigo y hablarte en público y nadie se entera que te está hablando. Él sabe bien detalles cómo hacer que vos sepas que es a vos a quien te está hablando. Y aunque hay cantidad de personas, yo recuerdo entre tantas situaciones, estaba en el seminario, estudiante en el 2º año del Instituto Bíblico, y una de las profesoras que ministró la palabra ese día comienza a dar una profecía, una palabra profética que era exactamente, describía lo que me estaba sucediendo a mí. Entonces yo dije dentro mío, qué cierto es lo que está diciendo, es tal cual lo que a mí me pasa, pero dije dentro mío, ¿a cuántos de mis compañeros les debe pasar lo mismo? Y en esa palabra comienza a decir, no es a otro, es a vos a quien te hablo. Y me da algunos detalles, así que el resto de los estudiantes no sabía a quién Dios le estaba hablando, yo terminé sabiendo que me estaba hablando a mí. Trayendo consuelo, fortaleza. ¿Sabes qué hace Dios? Te reivindica. Ahora lo que quisiera preguntarte si has reivindicado la identidad de Dios dentro de ti. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, para muchos Dios es el flaco, el barba, el amigo, el che pibe que está en el cielo. Y de pronto en ese deseo de familiaridad viven el resto de su vida en una absoluta falta de respeto al Señor. Así como tratándolo de igual a igual y hasta discutiéndole. Entonces evidentemente no lo conocieron como el soberano. Evidentemente no lo identificaron como el Dios todopoderoso, a quien amamos y nos ama, pero también la respetamos. Ser indiferentes con Dios es una manera de decirle, bueno, yo hago lo que quiero. Y no me digas si la mayoría en la humanidad no hacen eso. Es como contrariar al Señor. Entonces, el reconciliar la identidad de Dios dentro de nosotros es empezar a poner a Dios en el lugar que Dios tiene que estar. Y a reconocerlo quién es Él y cómo es Él. Y eso va a llevarnos a no ser insensibles, va a llevar a no ser indiferentes, eso va a llevarnos a humillarnos delante de Él. Y te digo que cuando eso pasa, ocurren cosas que son inimitables en tu vida. Cristo es el espejo, por esto les contaba la historia de lo que hizo mi mamá conmigo, me llevó ante el espejo, y esto es lo que hizo Jesús, Él es el espejo que nos mostró al Padre. Y cuando los discípulos le dijeron, mostranos al Padre y nos basta, ¿qué le dijo Jesús? El que me vio a mí, ha visto al Padre. Cristo es el reflejo, la imagen de Dios. ¿Cierto? ¿Lo entiende? Y Él está delante de Dios y Cristo es el reflejo tuyo delante de Él. Él vino y fue el reflejo de Dios, la imagen de Dios entre nosotros y volvió al lado del Padre y al lado del Padre es tu imagen al lado del Padre. Dios te ve a través de Cristo. Una ilustración nomás. En el lugar donde crecí en el campo, para instalar la bomba de agua, el sistema de bomba que había en aquel tiempo, hubo que hacer un pozo, cada vez más profundo. Creo que solamente mi mamá, una de mis hermanas y yo fuimos los únicos 3 cobardes que no nos animamos a bajar ese pozo. Bajé al pozo hasta que tenía 4 o 5 metros de profundidad, yo tendría tal vez 6 años o 7, pero el pozo siguió ahondándose y llegó a 20 metros de profundidad donde se instaló el sistema de bombeo, que extraía agua para regar el campo. Y obviamente no teníamos luz eléctrica, así que la manera de iluminar el fondo del pozo, oscuro y frío, la manera era utilizar un espejo y tomar la luz del sol y proyectarla con el espejo. Se veía clarito, todo se veía ahí en el fondo del pozo. Entonces se podía observar el movimiento de la bomba, del sistema, o cuando algo dejaba de funcionar, se podía observar con el reflejo de la luz. Esto es lo que hizo Cristo. Él es el espejo que trasladó la luz de la gloria
de Dios el Padre y la reflejó en la tierra sobre nosotros. Y con esta palabra así lo describe la Biblia. Por eso dice, cuando miramos a cara descubierta el rostro del Señor como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Esta es la razón por la que de pronto muchos creyentes no viven de gloria en gloria y de victoria en victoria, viven de canción en canción, de coro en coro, de iglesia en iglesia y de pastor en pastor. Y viven buscando cambios y cambios y cambios porque nada los llena, es porque no se han encontrado con Jesús. Ahora, cuando se relacionan con Cristo y a cara descubierta ven la gloria, el rostro del Señor, entonces uno es transformado de gloria en gloria por el poder de Cristo. Esto es lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu. Y entonces cuando uno mira a cara descubierta, el rostro del Señor es transformado de gloria en gloria y de poder en poder. Pero yendo un poquito más adelante a capítulo 4 en 2 de Corintios. Hoy no está la pantalla ya, la tengo a mis espaldas. Ahora no estoy reflejado por multimedia, que estoy en vivo. Entre toda esta transformación había que encontrar un fondo prolijo para poner para que la grabación salga linda, la filmación salga linda. Capítulo 4, versículo 6, dice que el Dios que hizo que su gloria iluminase la tierra, es el que hizo resplandecer su gloria en nosotros a través de Cristo Jesús. Es interesante, y hace muchos años atrás lo descubrimos con muchos hermanos leyendo las Escrituras, que aquello que leemos en Génesis, que en medio del caos de la tierra, cuando el Señor dijo, sea la luz, no estaba hablando de la luz del sol, ni de la luz de la luna. Porque cuando sigue el relato hablando de la creación, el sol y las lumbreras fueron creadas tiempo después, entonces está claro, ¿qué fue la luz que iluminó el caos? ¿Qué fue la luz que iluminó la tierra en su desorden? ¿Qué fue esa luz que Dios dijo, sea la luz? Es la luz de su gloria. Y esto es lo que dice ahí capítulo 4, versículo 6 de 2 de Corintios. Ese Dios que de las tinieblas hizo resplandecer la luz es el que resplandeció en nosotros por la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mirando el espejo de Cristo Jesús vemos la gloria de Dios. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es revelación del cielo. Pero quiero contarte una experiencia que tuve en estos días y que tiene mucho que ver contigo. Y como voy a hablar de vos, quiero pedirte permiso. ¿Cuántos me dan permiso? Porque voy a hablar de vos. Y algunos se asustaron ya, no quieren levantar la mano. Pero voy a hablar de vos. Escucho a algunos profesionales, estoy siguiendo alguna temática, soy un poco autodidacta, y sigo el estudio de algunas temáticas que me llaman tanto la atención. Me encanta escuchar gente que ha convertido su profesión en la ciencia de la salud y en otras áreas de la ciencia, la ha convertido como una especie como de apostolado para el bien de la humanidad. Y me llama la atención las descripciones que ellos hacen, por ejemplo, frases como estas, que el universo tiene todo a tu favor, que el universo es bueno, y que no existe la casualidad, sino la causalidad, y que es la providencia la que hace que las cosas lleguen a tu mano. Y me encanta escucharlos porque estoy siguiendo a ver en qué momento dice a quién se está refiriendo. Pero evidentemente, aunque han hecho profundos estudios, interesantísimos en las áreas donde están, ¿qué le parece? Los neurocientíficos vienen descubriendo que el ser humano tiene más de 240.000 millones de neuronas. ¡Qué impresionante! Digo, ¿dónde están las mías? ¿A dónde caben? Yo cuento hasta 5 y se me terminó el tiempo. 240.000 millones y no me entra en la cabeza. Y volví a escucharlo, y volví a escucharlo, y volví a escucharlo de distintos profesionales. Y hablan de la capacidad con la que fue creado el ser humano. Los niveles de capacidad de entendimiento, de comunicación. Y el que más se alarga a decir es que el ser humano tiene un creador. Los demás hablan de que es muy completo. Me ha oído decir, y es una conclusión mía, no somos complejos, somos completos. El tema es que no nos sabemos manejar. No nos sabemos
manejar nosotros. Es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿hacia dónde voy? Porque estaba un poquito preocupado y quiero entender todo aquello que se explica, si es una manera simpática de negarse a mencionar la intervención divina. ¿Qué tal si yo te digo que es el cosmos que está a tu favor? Y que la naturaleza, la madre naturaleza es la que te provee los alimentos que salen de la tierra, ¿verdad? ¿Estaría diciendo algo malo? En el fondo sí, porque estoy negando el creador de la naturaleza. Por eso decía la vez pasada, maravilloso los mares, los océanos, con todas las riquezas que tiene, qué bárbaro, es para investigarlo, es para deleitarse, pero nunca para olvidarse que tiene un creador. ¿Entiende la diferencia? Esto es reivindicar a Dios. Cuando pones a Dios en el lugar que tiene que estar. Sí, está fenómeno, lindo, todo lo que la ciencia va descubriendo, los aplaudo, los admiro, me llama la atención, me encantan los descubrimientos, pero digo, este simple hombre descubrió algo más grande. Conozco al Creador. Conozco al Creador. Y entonces digo, estas cosas pueden tener que ver con desviar la atención de los creyentes, o bien algo sucede, y eso me lo hizo entender el Espíritu Santo. Y aquí va, revelación que este sencillo varón recibe del Señor madrugadas atrás en esta semana. Más aún todavía, cuando entiendo algo, trato de escribirlo, con letras despatarradas y así nomás, total nadie tiene que mirar lo que escribo. Y lo tenía en mi agenda, porque iba a compartírselos. Y ayer cuando estaba trabajando con el mensaje me di cuenta que me había olvidado la agenda acá, no la tenía. Pero como es del Espíritu, en mi memoria estaba grabado todo. No tenía los mamarrachos que había escrito, pero estaba grabado todo. Y esta es la revelación que te quiero compartir. Dios a las personas les dio la facultad, la libertad, el derecho de disfrutar todo. De hecho, te da el aire para respirar sin preguntarte cuántos metros cúbicos de aire vas a gastar. ¿Cierto? Ese Dios tan bueno que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, que no limita su bien para con nadie, le dio todo a todos. Pero esto es lo que me dijo el Espíritu, hay algo que lo reservó y lo reservó para vos. Es que la identidad de su persona divina, la identidad de su soberanía, quién es Él, el conocerlo como persona, no se lo dio a ningún otro, sino a los que lo aman. Por eso cuando la palabra dice cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, que no fue descubierto por el hombre, Dios la tiene preparada ¿para quiénes? Para vos, para los que le aman. Por eso me interesa estimular tu corazón para que ames a Dios, porque cuando amás a Dios las cosas cambian. Cuando amás a Dios entendés lo que nunca hubieras entendido antes, entendés lo que la ciencia le llevó años investigarlo. Entendés cosas que no se pueden explicar en palabras humanas. Porque Dios reservó eso, su identidad como Dios, su identidad como Padre, su identidad como soberano, su identidad como Dios eterno, la reservó para los que le creen, para los que le aman. Entonces se me cerró, o sea, se me completó la explicación que yo estaba buscando, porque admiro estas personas de ciencia que hacen una investigación profunda, muy certera, y que los admiro y valoro lo que hacen y digo, ¿cómo que todavía no pegaron el grito y diciendo, ¡hay un Dios soberano! Claro, porque ellos están mirando las criaturas y no al Creador. Y esto es lo que me dicen las Escrituras. En Romanos capítulo 1, que el hombre se ha encerrado a mirar la criatura y no al Creador. ¿Está mal mirar las criaturas y no al Creador? Si no te distrae del Creador, entonces sí está mal. Y de pronto, esta es la razón por la que mucha gente ama a su mascota, pero no ama a su prójimo. Ama su vehículo, pero no ama a los demás peatones. Entonces algo no está bien en sintonía en nosotros.
Y reivindicar a Dios es ponerlo en el lugar que tiene que estar. A eso me refiero. Dios no tiene complejos de identidad, te lo aclaro. Pero esa experiencia de reivindicar a Dios es colocarlo en el lugar o reconocerlo en el lugar que Dios tiene que estar. Si Dios no está en el trono de tu vida, no lo has reivindicado todavía. Si Dios para vos no es el soberano, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, si todavía esa convicción no se instaló dentro tuyo, todavía no lo has reivindicado. Aunque vas en proceso, Dios te reivindicó a vos con Él, pero ahora tiene que producirse que vos reivindiques a Dios en tu experiencia, en tus convicciones. Entonces, esta noche yo quiero cerrar este mensaje diciéndote esto, que Dios reservó para los que le aman, para los que le adoran, cosas que la ciencia no puede descubrir. O mejor dicho, que sí la comprueba, que sí la comprueba. Un neurocientífico que aprecio muchísimo, un hombre, este sí es un hombre de fe y habla de Dios y no tiene reparos en hablar de la creación y de las bondades de Dios. Han hecho pruebas en tomógrafos, han hecho pruebas en resonancia magnética, han hecho las pruebas con los instrumentos más modernos que hoy tiene la ciencia y comprueban qué sucede cuando una persona creyente entra en uno de esos aparatos. La medición que esos aparatos le dan. Y cuando esa persona está allí adentro y está orando, la medición que los aparatos dan es maravilloso. Y ni hablar cuando están orando en el Espíritu, están orando en lenguas. Los aparatos no pueden medir la potencia que corre a través de esa persona. Y esto lo comprueban científicos. Y está comprobado, está probado. Es el descubrimiento actual de la neurociencia y de una ciencia que me cuesta acordarme el nombre, pero creo que se llama algo así de física cuántica, ¿verdad? Física cuántica que analiza la cuestión de las energías naturales. No la energía generada por generadores inventados por el hombre, sino la energía que se mueve en el ser humano. Y decime, ¿quién te dio la capacidad de generar esa energía? ¿Quién es la potencia? ¿Quién es la potencia de Dios? Por eso cuando Pablo dice, vivimos en el poder de sus fuerzas, fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, Pablo se está refiriendo a eso. No es una energía medible humanamente, no es una energía producida por un aparato, es una energía que viene del cielo, porque decime, Dios no es una energía impersonal, anónima, es el Dios poderoso, absoluto, soberano, el creador de todas las cosas. Ese es tu Dios, y reivindicar a Dios en el lugar que tiene que tener en tu vida te va a formar en un creyente que no lo para nadie, porque sabes en quién has creído. Esto es lo que Pablo decía, yo sé en quién he creído, por eso no lo podían parar. Ni con cárceles, ni con azotes, ni con amenazas, ni con la misma muerte lo pudieron parar. A través de los siglos, lo que escribió sigue ministrando y ministrando. ¿Qué fue lo que descubrió? Descubrió que tenía que poner a Dios en el lugar que tenía que estar. Dios tiene que ser el todo en tu vida. Tiene que ser el todo. Y no significa que no vayas a ser una persona responsable con los tuyos. Vas a ser mejor persona con todos los tuyos. Cuando Dios está en el lugar que tiene que estar en la vida de una persona, esa persona es mejor ciudadano, es mejor familiar, es mejor en todos los sentidos. Entonces, cuando hablamos de reivindicar a Dios, no estamos hablando de sanarle un problema de identidad. Estamos hablando de salvar un descuido muy propio de la naturaleza humana. No sé cómo podrías revisar tu espíritu y tu corazón, sino con la ayuda del Espíritu Santo, para que te ayude a descubrir, cuando te referís a Dios, ¿a quién te referís? Si Él es el dueño, el soberano, el todopoderoso, entonces lo estás reivindicando. Él es el que manda.